Todos mis videos están ordenados en orden cronológico. Creo que se sitúan en los últimos capítulos de la segunda parte del anime. Después de abandonar a Rudy, Grisline llevó a Eris al santuario de la espada. Su objetivo era llevarla frente al dios del filo. En una sala se encontraba no solo este, sino que rodeando a las recién llegadas se encontraban sus mejores discípulos, todos ellos como mínimo santos del filo, entre los que se encontraban Nina y Gino. Y aún en esta situación, Eris no se arrodilló ante el dios del filo, ni tampoco agachó su cabeza en señal de respeto. En lugar de mostrarle respeto al dios del filo, Eris le gritó que era un debilucho de bajo nivel. Nadie esperaba estas palabras, y menos dirigidas contra el espadachín más poderoso de la generación, Ulfarion, dios del filo. Al oírla, los discípulos a su alrededor no podían creerse lo que habían escuchado, y enfurecieron ante el insulto de la insolente recién llegada. Sin embargo, el dios del filo silenció a sus discípulos. Algo curioso es que nunca antes nadie se había atrevido a hablarle así al dios del filo y vivido para contarlo. Y lo cierto es que sus palabras habían sido tan arrogantes que hasta la propia Grisline se había puesto en tensión. Pero no obstante, el dios del filo tan solo sonrió de oreja a oreja antes de decirle a Eris que tenía una buena mirada y preguntarle que a quién quería cortar con su espada. Eris no tardó ni un segundo en responder que cortaría al dios dragón Orsted. Todos en la sala habían escuchado alguna vez el título de dios dragón, pero no tantos conocían el nombre de Orsted. Solo 2 personas en toda la sala conocían la existencia de ese hombre. El dios del filo, entre carcajadas, comprendió el porqué de sus palabras arrogantes. Claramente, él era un debilucho comparado con el dios dragón, además de que él también tenía el objetivo de cortar al dios dragón. Sin embargo, a pesar de que Eris tenía la actitud, el dios del filo dudaba de su habilidad con la espada. Para comprobar su habilidad, el dios del filo llamó a Gino, el más joven de todos los discípulos, y le pidió que tuviera una batalla contra Eris. El grupo de santos del filo que les rodeaban les pasaron unas espadas de madera a Eris y a Gino. En cuanto Eris tuvo la espada en su mano, se lanzó contra Gino, y este no pudo ni defenderse. Eris le dio un fuerte golpe en la muñeca que le hizo soltar la espada, y antes de que pudiera rendirse, antes incluso de que comprendiera lo que estaba ocurriendo, Eris le dio un segundo golpe cargado de sed de sangre. Para Gino, bañarse en esa oleada de ansia de matar de la pelirroja le hizo verse a sí mismo partido en 2, como si le hubiera atacado con una espada de verdad. Esta terrorífica imagen mental le hizo caer al suelo inconsciente, antes incluso de recibir el impacto. Todos en la sala se quedaron anodadados, incapaces de aceptar lo sucedido, compartiendo entre todos el mismo pensamiento. Eris debería al menos haber esperado a que ambos estuvieran listos para el combate. Y no solo eso, para empezar, Gino estaba incluso de espaldas cuando esa salvaje le atacó. Para ellos, esa era una manera deshonrosa de atacar a su oponente. Al menos así pensaban los discípulos y santos del filo que se encontraban en la sala, porque los que no compartían ese pensamiento eran la reina, los 2 emperadores y el mismísimo dios del filo. Para el dios del filo, el ataque de Eris no era ni de cobarde ni a traición. Gino había sufrido las consecuencias por su ingenuidad. Fue culpa suya por haber bajado la guardia ante un oponente armado con una espada. Pero eso no era todo para Eris, porque seguía un oponente aún más formidable, la discípula Nina. En cuanto Nina cogió la espada de madera que le otorgaron, notó algo peculiar, pues en realidad la espada de madera estaba reforzada internamente con acero. Nina comprendía que usar un arma reforzada con metal para el duelo podría acabar matando a la insolente que se había atrevido a insultar al mismísimo dios del filo, aunque como todo santo del filo que se precie, esta no sería la primera vez que Nina acababa con la vida de otra persona. Las 2 jóvenes se colocaron en posición en el centro de la sala y alzaron sus espadas preparadas para comenzar el combate. Uno de los santos del filo dio la señal y Nina lanzó un corte perfecto, veloz y poderoso, que había practicado miles y miles de veces, con el que pretendía poner a la pelirroja en su sitio. Eris, por su parte, lanzó un golpe que portaba en su movimiento toda su sed de sangre acumulada. Las espadas colisionaron la una con la otra, dejando escapar un crujido seco antes de que la espada de Eris cediera ante la presión, acabando totalmente destrozada. Nina, convencida de su victoria al haber desarmado a su oponente, analizó su segundo golpe en su mente, incapaz de ver venir el primer golpe que le impactó directamente en la cara, acompañado de un segundo en su barbilla, que la dejaron desequilibrada y tambaleante. Al combo le siguió una patada en el pecho, que la mandó de espaldas al suelo, y antes
antes de poder reaccionar, tenía a Eris montada sobre su pecho, bloqueándole los brazos. Cuando pudo serenarse mínimamente y centrar la vista, pudo ver a un diablo sanguinario alzándose sobre ella, con los puños en alto decididos a destruirla. De su nariz salió un reguero de sangre y algunos de sus dientes habían sido mellados, hasta finalmente acabar inconsciente en el suelo, rodeada por un líquido humeante que emanaba de su cuerpo y se extendía por el suelo. Una vez su presa acabó inconsciente, se levantó lentamente y se acercó sin acelerar el paso hasta la espada de madera que Nina había utilizado para el combate. Cuando la sujetó en sus manos, dejó escapar un resoplido y volvió a donde se encontraba la espadachina inconsciente y de una patada la lanzó a donde se encontraba tendido en el suelo el cuerpo de Gino. Tras ver que Nina había sido derrotada, el rey del filo se convirtió en su tercer oponente. Al ver a su nuevo oponente, Eris supo que la pelea no sería tan fácil como las anteriores, pero eso no le sirvió para nada, ya que una minúscula fracción de segundo más tarde, Eris salía disparada en dirección contraria a su oponente. Su cuerpo volaba atravesando paredes hasta acabar arrastrándose contra el suelo del exterior, lo que permitió que su cuerpo finalmente se detuviera tras formar un montículo de nieve. Antes de que nadie en la sala se diera cuenta, el dios del filo había terminado su ataque. Se podía ver a este sujetando con fuerza la espada en su mano, en la posición final del golpe. Nadie había visto con claridad la ejecución del golpe, sino que solo fueron capaces de observar el desenlace, pero para sorpresa de muchos, Eris todavía seguía viva. Los que posaban su mirada en el resultado del duelo pudieron ver a la pelirroja revolverse, sin fuerzas en el montículo de nieve mientras dejaba escapar un gruñido de dolor. Los discípulos tenían claro que Eris sería abandonada a su suerte en el campo helado, pero contrario a las expectativas de muchos de los santos del filo, el dios del filo dijo en voz alta que Eris de ahora en adelante era una santa del filo, además de que él mismo le enseñaría el estilo del filo celestial. Todos los sonrientes espadachines, contentos por el castigo de la pelirroja, se quedaron de piedra al escuchar al dios del filo decir que él mismo enseñaría el estilo a la desgraciada y maleducada niña. En la tierra santa de la espada, los discípulos del filo no lo eran directamente del dios del filo, sino de los que habían sido sus discípulos, y de esta forma, dejando a todos los presentes una primera impresión impactante, Eris se convirtió en una santa del filo. Eris siendo Eris sin duda. Esta parte tiene una pequeña continuación con el punto de vista de Nina. Lo interesante del punto de vista de Nina no es su reacción al conocer a Eris, sino su reacción al conocer a Rudy, por algunas circunstancias del destino. Si quieren un video de este pequeño punto de vista, pídanmelo en los comentarios. Eris se encontraba ejecutando simples golpes al aire con su espada, en un lugar apartado sin nadie a su alrededor. Eris creía que realizando el movimiento, poniendo todo su ser en cada golpe, sin alejar la mente del mismo, serviría para afilarla hasta obtener el corte que quería, que cada golpe afilaba sus sentidos y movimientos un mínimo imperceptible, pero constante. Lo que no sabía era cuánto debía afilar esa hoja, cuántos golpes serían necesarios para conseguir la fuerza que buscaba. Este estilo de vida se había prolongado durante medio año, en el que entrenaba, pensaba, entrenaba y pensaba. En este tiempo había una cosa que Eris había comprendido: entrenar la espada era complicado. De pequeña creía que pelear con espadas era mucho más sencillo que estudiar y que se le daba mucho mejor, pensamiento que aún en día tenía. Comprendía que se le daba mejor que estudiar, pero eso no significaba que fuera algo sencillo. Pero con todo esto en mente, no dejó de intentarlo, ya que había comprendido que su velocidad había aumentado mucho comparado con cuando empezó. Le dolían las manos de sujetar y golpear con la espada, y su mente era incapaz de olvidarse de la molestia. Sacó un trozo de tela de su pecho y se envolvió la mano con él. Para Eris, el dolor que sentía de hacer este entrenamiento no era nada, y mucho menos comparado con lo ocurrido en la mandíbula inferior del dragón rojo, donde se cruzaron con Orsted. Comparado con ese momento, esto no era nada. El entrenamiento era sencillo, comparado con lo que sintió ese día, por mucho que ahora estuviese totalmente sola, sin Rudius para apoyarla, pero ella podía soportarlo. Cuando Eris no pudo soportar más el cansancio, regresó al dojo. Allí se encontró a un desconocido frente a las puertas del dojo. Se trataba de un hombre increíblemente excéntrico, que iba vestido con un abrigo coloreado como un arco iris y unos pantalones cortos que no le llegaban ni a la rodilla. En su cintura llevaba 4 espadas. Además, en su mejilla llevaba tatuado un enorme pavo real, y su peinado le recordaba a una cazuela para saltear verdura. Cuando el hombre se dio cuenta de la presencia de Eris, inclinó su cabeza y trató de presentarse. Sin embargo, Eris simplemente lo apartó del camino. El hombre comprendió que ante él se encontraba una bestia salvaje, que no dejaría que nadie se acercara
acercase. Eris dio un paso al frente conforme apartó al hombre. Para Eris, el hombre no era más que un estorbo en su camino, una piedra que le impedía tomar el camino más rápido hacia su merecido descanso. El hombre no era capaz de comprender que Eris le había estado hablando. A sus ojos tan solo veía una bestia hambrienta que le miraba enfadada al habérselo encontrado fortuitamente en su búsqueda de alimento. Con esta impresión grabada en su cabeza, no se le ocurría pensar que un animal pudiera hablar, por lo que no se percató de sus palabras. Eris, pasados unos segundos sin ver reacción por parte del excéntrico hombre, desenvainó su espada. Este acto hizo que el extraño comprendiera que la bestia en realidad era una humana, concretamente una espadachina. El hombre se presentó como Auber, hoja pavorosa, y le pidió a Eris que le avisara al dios del filo que había llegado para entrenar a su discípulo. Pero Eris, irritada por los acontecimientos, dio un paso al frente con la espada en mano. Auber, por su parte, no había llegado a escuchar las palabras de la joven, al verse bañado completamente por la sed de sangre que emanaba del cuerpo de la pelirroja bestia. Viendo esto, no pudo evitar llegar a la conclusión de que hablar con ella era inútil, y más aún porque en su siguiente paso entraría dentro de su campo de acción. Comprendiendo este hecho, Auber aumentó la presión con la que sujetaba la espada en su mano derecha, mientras llevaba su mano izquierda hacia las otras armas que llevaba en su cintura. No obstante, las hojas en su mano estaban invertidas para golpear con la zona sin filo de estas. Como la piedra que se interponía en su camino seguía bloqueándole el paso, ahora que se encontraba a distancia de golpe, Eris se lanzó para eliminar el obstáculo. La espada en manos de Eris desapareció, tras haber realizado una perfecta hoja de luz, sin ningún clase de movimiento innecesario, y de gran poder gracias a la cantidad de veces que había golpeado su espada en su entrenamiento. La hoja de luz o espada invisible era la técnica definitiva del filo celestial, un ataque del que pocos podían escapar. Pocos, pero no todos. Auber alzó su espada para bloquear el ataque, sincronizándose con él mismo, y así poder evadir la técnica casi inevitable. Viendo esto, Eris simplemente utilizó el rebote de su espada para preparar una continuación a su ataque. El nuevo ataque de Eris había sido desviado por la espada que Auber desenfundó con su mano izquierda. Teniendo en cuenta que Eris llevaba su espada agarrada con ambas manos y que Auber solo utilizaba su mano izquierda, era imposible que el ataque fuera correctamente repelido, pero así fue. La espada de Eris se detuvo a pocos centímetros del extraño peinado del desconocido, y un contraataque con el arma en su derecha se dirigía hacia el cuello de Eris a una velocidad terrible. Viendo la situación, Eris no tuvo más remedio que soltar su arma y tirarse al suelo para esquivar el golpe, dejando que la espada de Auber cortara el aire, por donde el cuello de la joven pelirroja se encontraba hace un instante. La espada de Eris cayó al suelo, y esta, como si de una gata se tratase, dio un giro brusco en mitad del aire para intentar cogerla, pero Auber no le dio oportunidad de hacerlo, al darle una patada al arma para apartarla de la joven y clavarla en el suelo nevado. Por lo general, llegados a este punto, Auber hubiera sido el vencedor, pero Eris no tenía intención de parar, y al verse desprendida de su espada, se lanzó a por Auber con sus manos desnudas. Para alejarla, Auber le lanzó un ataque con el canto plano de su hoja dirigido a su cabeza, y con suficiente fuerza para partirle el cuello, y aún así Eris no retrocedió. Habiendo recibido el golpe en su frente, pero sin intención de retroceder, le lanzó un puñetazo a la barbilla de Auber, con la intención de desestabilizarle, y Auber con su brazo izquierdo, aún armado con una espada, se protegió la cabeza, pero Eris alteró el curso de su ataque, y el puñetazo se convirtió en una mano abierta dirigida contra el brazo de Auber, alargando sus dedos hacia el pomo de la espada que este llevaba con la intención de quitársela. Viendo la escena, Auber sintió como un escalofrío recorría su espalda, al comprender que la bestia que peleaba contra él solo pararía una vez su corazón dejara de latir. Por este motivo le lanzó una fuerte patada a la mujer que se aferraba a él con todas sus fuerzas para alejarla, esta vez con éxito, y aprovechando el pequeño respiro, colocó sus armas esta vez con sus amenazantes hojas, apuntando directamente a la bestia imparable y con la intención de darle fin a su furia. Por pura suerte, Eris acabó aterrizando junto a su espada del impacto por la patada de Auber, y con su respiración agitada por el encuentro, se rearmó con su hoja, blandiéndola nuevamente con la intención de eliminar de una vez al fastidioso obstáculo que había en su camino. Auber vio en sus ojos que solo podía matarla si quería detenerla, y sujetó sus espadas con la verdadera intención de acabar con su vida, hasta que inesperadamente una voz resonó en el lugar, junto a una mareada de sed de sangre, proveniente de un nuevo adversario.
Antes de que ninguno se percatase, el dios del filo se había posicionado en la entrada del dojo. Eris, que había sido el destino de toda esa ansia asesina, se detuvo en seco, impactada por tal baño de sed de sangre de su actual maestro, que cayó de espaldas sobre la nieve con su respiración salvajemente agitada y la mirada clavada en el cielo. Su expresión era de clarísima frustración. Auber, viendo a la persona que le había hecho llamar, enfundó sus armas tranquilamente y se llevó la mano al pecho para hacer una reverencia. Posteriormente, el dios del filo y el emperador del norte se saludaron. El dios del filo le había pedido un favor al emperador. Este favor consistía en entrenar al aprendiz del dios del filo. Auber aceptó el favor y viajó hasta la tierra santa de la espada, aunque al final descubrió que su nueva estudiante era una chica salvaje. Mientras Auber charlaba con el dios del filo, Eris simplemente se puso en pie y balanceándose como un fantasma se dirigió hacia la puerta. Viéndola de este modo, Auber preparó su espada nuevamente. Eris clavó sus ojos en Auber, pero simplemente lo sobrepasó en dirección al edificio, sin prestarle la menor atención. Una vez lo dejó atrás y por fin pudo continuar su camino, tras lo que entró al edificio, dejando atrás a Auber completamente anodadado por la situación. La derrota le había molestado, pero no era nada que le importara en ese momento. Hace 100 años, los dioses del filo celestial y del cauce celestial se batieron en duelo, y el territorio pasó a manos del vencedor, el dios del cauce. Años más tarde, los siguientes dioses del cauce y del filo volvieron a combatir, llevando a que la tierra santa de la espada volviera a manos del estilo del filo celestial. Desde entonces se acordó que en cada generación los dioses de los estilos se enfrentarían para decidir al nuevo maestro de la espada, y que el mejor espadachín del mundo enseñara su estilo hasta que alguno de sus aprendices consiguiera robarle el título en combate y convertirse así en el mejor espadachín del mundo. Para todo espadachín, esta tierra representa un símbolo de fuerza, y por ello todos aquellos que aspiran a llegar a lo más alto se congregaban en este lugar, o al menos intentaban visitarlo al menos una vez en la vida. A las puertas de esta ciudad santa, dos caras poco comunes hacen acto de presencia. La primera es una mujer que tenía claramente más de 60 años, quien iba vestida con ropa de viaje. Su postura y forma de moverse no dejaban lugar por el que atacarle. Esta mujer era en realidad la diosa del cauce, Reidalia, quien tras perfeccionar la técnica definitiva del cauce celestial se convirtió en una de las espadachinas más fuertes de esta generación. La persona que le acompañaba era una joven de 20 años aproximadamente, y su forma de moverse guardaba cierta similitud con Reida, y al igual que esta, también iba vestida con ropa de viaje y con una espada en su cintura. Justo cuando Reida y su acompañante llegaron a la entrada principal del enorme dojo, se encontraron a una mujer saliendo del recinto. La joven tenía el pelo recogido en una coleta y tenía una postura bastante solemne. En sus brazos llevaba un cubo que indicaba que había salido en dirección al pozo para ir por algo de agua. En cuanto vio a la pareja de recién llegadas, no tardó ni un segundo en ponerse a la defensiva, lanzar el cubo a un lado y poner su mano en la empuñadura de su espada que llevaba en el cinto. Reida se mostró algo seria, pero al fijarse más detenidamente, llegó incluso a sonreír a la mujer, que se mostraba en actitud amenazante. Reida le preguntó a la chica que si su nombre era Nina. Las palabras de Reida desconcertaron a la mujer. Aunque Reida actuaba y hablaba de forma nostálgica, la joven y ahora mujer, Nina Fario, no era capaz de recordar quién era la persona que le hablaba. Reida se presentó y le pidió a Nina que la llevara con el dios del filo, ya que este la había llamado. Al escuchar el nombre de la recién llegada, Nina no tardó en calmar su postura y hacerle una reverencia antes de guiarla hasta donde se encontraba el dios del filo. Después de todo, en este mundo nadie se atrevería a presentarse como Reidalia en este lugar. Segundos después, Nina las guiaba por el dojo del estilo del filo celestial. Mientras caminaban, Reida examinó de arriba a abajo a Nina y la halagó, mencionándole que tenía un buen porte. Las tres mujeres llegaron a la sala principal del dojo, el espacio presente. En ese lugar había un hombre en solitario, con los ojos cerrados en pose de meditación, y en su cabeza Reida pudo ver un movimiento suave y rápido de Gulfarion, dios del filo celestial, clavándole una espada en la garganta. Gul no se había movido en absoluto, pero para Reida el desenlace de un duelo entre ambos era evidente. Por mucho que fuera la diosa del cauce celestial y una de las tres figuras principales de las técnicas de lucha con espada de este mundo, lo único que era incapaz de bloquear eran los ataques de este hombre. Gulfarion abrió ligeramente sus ojos para observar a Reida. También observó de reojo a la chica que la acompañaba, pero no tardó en perder el interés y volver a observar a la diosa del cauce. Reida se acercó hasta el dios del filo y se sentó frente a él. Nina, por su parte, se colocó
colocó a unos metros detrás de Reida, junto a la joven que la acompañaba. La diosa del cauce había recibido una carta escueta del dios del filo, que le pedía que viniera a la tierra santa de la espada, pero lo único que sabía del motivo era que quería que adiestrara a uno de sus discípulos. Por lo general habría descartado enseguida una petición tan egoísta como esa, pero el ególatra dios del filo era una excepción. Alguien como él jamás le pediría un favor a nadie. La curiosidad la hizo viajar para descubrir la razón por la que el dios del filo llegó a tales extremos, y aún así, Reida no habría venido desde la capital del reino de Asura solo por simple curiosidad. Como favor a cambio le pidió al dios del filo que ayudara a crecer a su discípulo. Ella quería que el dios del filo organizara combates entre ella y usuarios del filo celestial. La joven que la acompañaba no tenía rivales entre el resto de discípulos, por lo tanto su ego había crecido demasiado. Entrenaba seriamente, pero la falta de una nueva meta en la vida o un rival habían llevado a que su discípulo no se desarrollara lo necesario. Reida aprovecharía la visita para mostrarle a su discípulo que siempre había alguien mejor. Eso era lo que necesitaba para volver a estimular su desarrollo. Y aunque ninguno de los discípulos del filo celestial fuese capaz de calmar su ego, un simple combate contra el propio Gulfarion sería suficiente para abrirle los ojos. El enfrentamiento no tardó demasiado en ser aceptado por el dios del filo. Reida estaba segura de que Isolte enfrentaría a Nina, pero esto cambió cuando el dios del filo le ordenó a Nina que fuera por Eris. En cuanto puso sus ojos en Eris, Reida sintió como si todos sus pelos se erizaran de la impresión, junto a un escalofrío que recorrió toda su espalda. La sensación que le dio el encuentro fue similar a encontrarse a un monstruo con sed de sangre en mitad del camino. La chica que acompañaba a la diosa del cauce no solo había puesto su mano en la empuñadura de su espada, sino que se mostraba claramente tensa y atenta a los movimientos de la recién llegada. Eris se mostró claramente molesta por algo, pero aún así inclinó su cabeza para saludar a Reida. Reida podía sentir la sed de sangre de una bestia hambrienta proveniente de los ojos de Eris, por mucho que esas ansias estuvieran controladas en ese momento. Reida estaba segura de que por mucho que le enseñara a una persona tan salvaje como esta el estilo del cauce celestial, sería incapaz de ponerlo en práctica. Por esa razón le mencionó al dios del filo que enseñarle a Eris el estilo del cauce celestial era una pérdida de tiempo. Sin embargo, el dios del filo asintió, ya que ya sabía que Eris no podía aprender tal estilo. Su intención era que Eris aprendiera a contrarrestar el estilo. Reida no comprendía las acciones del dios del filo. Si fuera del estilo nórdico celestial podría comprenderlo, pero al estilo del filo celestial no le importaba el oponente. Su finalidad era superar a su adversario, siempre en velocidad e iniciativa para obtener la victoria. Hacerla entrenar contra alguien del cauce celestial en concreto significaba que su intención era que acabase luchando contra alguien poderoso de ese estilo, y la única persona que se le ocurría que el dios del filo comprendía que era imposible vencer sin un mínimo de entrenamiento era ella. El dios del filo no tardó en aclarar todas las dudas de Reida, pues le mencionó que Eris buscaba vencer al dios dragón Orsted. Reida fue incapaz de ocultar sus emociones al escuchar ese nombre. Esto se debía a que ella misma conocía bien a ese individuo, así como su poder y lo irracional que era su existencia. También sabía que por alguna razón manejaba el estilo del cauce celestial, pero dejando de lado los pensamientos de Reida, el combate empezó. Una hora más tarde Eris se encontraba tumbada, tenía los ojos abiertos, empapada en sudor y sin aliento. El resultado había sido una clara victoria de Isolte, ya que Eris había sido incapaz de tocarla ni una sola vez. La velocidad de los ataques de Eris estaba entre las 10 mejores entre los usuarios del filo celestial. Hecho conseguido, Isolte había bloqueado todos y cada uno de los ataques de Eris, respondiendo a su vez con contraataques. En apenas 30 minutos desde que empezaron a batirse en duelo, el número de veces que Eris habría perdido la vida de haber peleado con espadas de verdad alcanzó los 3 dígitos. Nina se había encargado de destrozar el orgullo y arrogancia que había mostrado Isolte. Nina atacó a Isolte a una velocidad que superó la reacción de la reina del cauce, golpeándola duramente en la sien, y ese primer golpe se convirtió en el último de su duelo. Eris era claramente más rápida que Nina, aunque no demasiado, y hasta la potencia de los golpes de Nina era inferior a los de esa pequeña bestia pelirroja, pero los cortes de Nina no tenían emociones. Nina mantenía su postura, sin dejar escapar su ansia asesina, hasta dar un golpe certero y contundente a su adversario. Eris continuaría entrenando con Isolte hasta que fuera capaz de vencerla, e Isolte continuaría entrenando con Nina hasta que fuera capaz de vencerla. Entre ellas se resaltarían aquello que todavía les faltaba. Un mes más tarde se había originado entre las tres
entonces un triple y claro punto muerto. Eris vencía a Nina, que vencía a Isolde, la que vencía a Eris. Eris todavía tardó un año entero en pelear en igualdad de condiciones contra Isolde. Tiempo después ya era momento de que el dios del filo eligiera a quien compartiría el título del rey del filo junto a Grisline. Eris y Nina tendrían una batalla y la ganadora sería la nueva reina del filo. Eris y Nina, cara a cara, una frente a la otra. Ambas empuñaban espadas de madera. Sin embargo, utilizando técnicas de nivel santo, fácilmente podrían perder la vida. El silencio invadió el lugar. Allí estaba Eris en una media guardia y Nina en una guardia alta. Las dos estaban quietas, una frente a la otra, a la distancia de un solo golpe de sus espadas. La cara de Nina era inexpresiva, mientras que la de Eris mantenía aquella sonrisa. Ellas dos simplemente estaban allí, mirándose la una a la otra. Para los del estilo filo celestial, cuyo lema era: la victoria es de quien realiza el primer movimiento, fue una rara quietud. Las dos permanecían inmóviles. La primera en ponerse en acción fue Nina. Ella dio un fuerte paso adelante, dando un paso al lugar absolutamente más óptimo y lógico. Envió una energía explosiva hacia su torso. Esa energía, combinada con el Touki que emanaba del cuerpo de Nina, fue transmitida por sus brazos hasta llegar a la hoja de su espada. La espada hizo un movimiento hacia abajo con una velocidad abrumadora desde su guardia alta. Su ejecución fue perfecta. Era una hoja de luz, tan perfecta que cualquiera podría quedar hipnotizado al verla. Sin embargo, Nina sufrió un terrible golpe en el abdomen que la mandó despedida hacia atrás. Ella chocó con la pared del dojo y se desplomó en el suelo, y su bien formado abdomen quedó visible. En su abdomen, una inflamación con una gran lombriz roja comenzó a formarse. Mientras ella sentía un dolor ardiente, el dios del filo declaró que era suficiente. Nina miraba a Eris con una expresión de estupefacción. Eris, cuya frente estaba chorreante de sudor, tenía la figura de una vencedora. Nina comprendió lo que había sucedido. Eris intervino casi al mismo tiempo que Nina. Entonces, estando frente a Nina, que estaba usando su guardia alta, Eris se agachó y simultáneamente soltó un golpe horizontal de su propia hoja de luz. Sin embargo, ella no podía entenderlo. Debería haber sido su ataque el que habría impactado primero. Nina fue quien se movió primero. Incluso si Eris hubiera bajado un poco su cabeza, no habría sido extraño que la espada de Nina fuera la primera en impactar. A pesar de ser este el caso, el resultado fue tal que ni siquiera fue un ataque simultáneo. Por alguna razón ella se derrumbó, mientras que Eris permanecía en pie. Lo que Eris había utilizado se trataba de una técnica del estilo nórdico. Normalmente la hoja de luz era algo cuyo poder era excesivo para su uso en cualquier oponente. Eris empleó ese poder para mejorar su velocidad, limitó la cantidad de energía de su movimiento a lo necesario para derribar a Nina y la movió sin mucho esfuerzo. La habilidad de distribuir su Touki era algo que había aprendido en su entrenamiento en el estilo nórdico celestial. Fue capaz de darle la vuelta a las tablas por apenas un pelo de amplitud, siendo suficiente para decidir la victoria o la derrota. Con el combate terminado, el dios del filo le concedió a Eris el título de reina del filo. Nina se levantó lentamente. Ella sentía un dolor sordo en el abdomen e hizo una mueca, siendo que con una espada de madera había terminado solo siendo golpeada y mandada lejos, pero si se hubiera tratado de una espada real, probablemente hubiera acabado con las entrañas desparramadas. Por supuesto, no sería extraño que una hoja de luz hubiera acabado con una persona en dos, pero solo el tajo que Nina recibió habría sido necesario para matarla. Por otro lado, Eris había salido airosa, con solo un corte en el hombro. Nina había perdido completamente. Ella había perdido en todos los sentidos. Algo pesado y doloroso comenzó a surgir en el pecho de Nina. Unas grandes lágrimas empezaron a fluir de los ojos de Nina. El dios del filo esperó hasta que Nina dejó de llorar. El dios del filo le dijo a Eris que ya no tenía nada que enseñarle y le dio la maestría. Al oír esas palabras, Nina y Gino cruzaron miradas. Este era un título que ni los dos emperadores del filo celestial ni a Grisline les había sido dado. La maestría era un increíble título y así el dios del filo le otorgó a Eris una de sus 7 espadas. Ese día se señaló el fin del largo entrenamiento de Eris Greyrat. Eris salió con el dios del filo y la ceremonia para otorgar el título del rey del filo celestial acabó. Y bueno, hasta aquí acabamos con la historia de Eris después de abandonar a Rudy. En el video anterior se queda detallado lo que pasó después y ya en el video siguiente empieza lo bueno, la segunda batalla entre Rudy y Ørsted.